Generalmente, este tiempo de diciembre, desde hace mucho tiempo, las iglesias acostumbran, y la incluida la nuestra, a prepararnos para el tiempo de la Navidad. Cuando se fundó, se creó el calendario que nos rige, que se llama gregoriano, creo que el anterior era juliano. Por eso, por ejemplo, Rusia no festeja la Navidad en diciembre, festeja en enero, porque se quedaron con el calendario viejo. Entonces las iglesias tenían, en un tiempo donde la Biblia no era accesible como tener una o más de una en nuestra casa, la gente no tenía Biblia, muchos cristianos no habían tenido educación formal, entonces el único lugar donde podían ir a escuchar de la Biblia era la iglesia. Y había muchas reuniones y se leía públicamente la Biblia. Y justamente en el periodo de diciembre, los temas eran vinculados con la encarnación de Jesús. Así que bueno, este es el tercer domingo que hablamos del tema. Y estamos siguiendo en base a un texto que está en el libro de Pedro. Es muy sencillo el texto. Dice, pues para esto fuiste llamados, dice Pedro, recordando a aquellos cristianos que el principal problema que tenían es que eran perseguidos por su fe. No por infraccionar la ley, sino por ser cristianos. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, y la última parte es lo que ha servido de guía en estos domingos, haciendo un repaso, y la frase final dice, para que sigáis sus pisadas. Entonces hicimos un ejercicio mental con la Biblia y empezar a determinar por dónde anduvieron los pies de Jesús. Hay un repaso, no sé si está en la pantalla, ya va, me dice. Los pies de Jesús en primer lugar anduvieron mezclados con la paja del establo. Dice el libro de Lucas, y hablando de María, que lo acostó en un pesebre. Y eso nos habla de la humildad de su llegada a la tierra. El Señor cuando nació no estuvo rodeado de sábanas de seda, en un palacio político o siquiera en una casa de retiros de aquellos religiosos de aquel tiempo. Estaba en un lugar muy humilde. Segundo, los pies de Jesús caminaron en el templo cuando al tener 12 años fue a dialogar con los doctores de la ley. Eran los teólogos de aquel tiempo. Y el libro de Lucas capítulo 2 dice que hacía preguntas, pero luego hay una reversa. Los otros le preguntaron a él. Y dice que ellos se maravillaron. Ahí está, la segunda placa. Allí estamos haciendo un repaso donde anduvieron los pies de Jesús. Los pies de Jesús también anduvieron enterrados en la viruta del taller de carpintería. Esto nos habla que el Hijo de Dios se dedicó a trabajar en un humilde oficio. Y en ese lugar estuvo hasta los 30 años. Y en ese tiempo demuestra el Señor, y una muestra para nosotros, porque muchas de las actividades que hacemos como seres humanos son rutinarias. Espacios de tiempo donde repetitivamente hacemos cosas, las amas de casa, cuando tienen niños cambiando sus pañales, preparando la comida, los hombres tal vez en trabajos que a veces no tienen nada de extraordinario, pero sí uno, como toda cosa que hacemos es para el Señor, podemos darle valor aún a las cosas rutinarias. Los pies de Jesús también anduvieron sumergidos en las aguas del río Jordán. Es un río de poca monta, si lo comparamos con el Paraná, es un hilito de agua. Y en ese lugar el Señor fue investido con poder de lo alto para la tarea que se avecinaba. Los pies de Jesús anduvieron por la ardiente arena del desierto. Es el lugar donde tal vez menos quisiéramos transitar. Es el lugar donde recibió una presión sobre su integridad espiritual, moral y aún física para tratar de desviarlo al Señor de su camino. Pero los pies entraron a ese desierto y salieron de ese desierto intacto en su vida espiritual. Y el último que llegamos el domingo pasado, que anduvieron en la sinagoga, demostrando el valor que tiene el pueblo de Dios, la vida de adoración del pueblo de Dios. Bueno, y hoy quisiera continuar con esto. Y los pies de Jesús, séptimo lugar, anduvieron recorriendo los caminos de Palestina para enseñar como ningún maestro que ha pisado esta tierra lo hizo. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 7. Es un capítulo muy largo. Yo voy a leer solamente algunos pequeños versículos.
Le explico un poquito la introducción de esto. Este capítulo muestra un complot para sacar del medio a Jesús. Y la única manera que había era arrestarlo y conducirlo a la muerte, cosa que Dios lo impidió porque esto iba a volver a repetirse más de una vez. Y dice que el verso 14, que él llegó a una fiesta de los tabernáculos, que era el recuerdo de la travesía del desierto, y dice, más a la mitad de la fiesta, porque duraba una semana, subió Jesús al templo y enseñaba. Ahora miren cómo habían tramado sus enemigos dañar a Jesús. Los maestros religiosos de aquella época, que carecían de autoridad moral y de vivencia espiritual, pensaron, Jesús está eclipsando a la gente, están todos atrás de él, tenemos que quitarlo del medio. Así que hablaron con lo que sería la policía de aquella época, llamada los alguaciles, bueno, hoy todavía hay alguaciles en el Ministerio de Justicia, y dice el verso 32 que los maestros humanos, huecos, dice que enviaron alguaciles para que le prendiesen. Parece que ahí iba todo bien. Pero esos alguaciles van al lugar donde Jesús enseñaba, que era en el templo, según leímos el verso 14, y dice el verso 45, que cuando volvieron aquellos que lo habían comisionado para hacer el vil trabajo de prenderlo, dice, los alguaciles, el verso 45, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, a sus comitentes, diríamos hoy, y esto les dijeron, recriminándole a los alguaciles, ¿por qué no le habéis traído? Vinieron con las manos vacías. El objetivo era prender a Jesús. Y miren la respuesta maravillosa. Y esta respuesta no la dieron los amigos ni los discípulos de Jesús. Eran los parte del complot adverso. Dice, los alguaciles respondieron, y está con símbolos de admiración. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo acá traje la placa que sigue. La diferencia que había entre esos que tramaban el complot y que decían, no, hay que sacarlo en medio, y la evidencia de un maestro íntegro como Jesús, y miren en qué se diferenciaba. Un abismo había entre uno y otro. Jesús hablaba con sabiduría, Jesús hablaba con poder. En el Evangelio de Juan, Jesús enunció una de las más hermosas palabras que jamás podemos escuchar los cristianos o cualquier persona. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí vemos en Juan 11:43 cuando llamó a Lázaro a la tumba y dijo el nombre, porque si no hubieran salido de la tumba muchos, porque él hablaba con poder, hablaba con autoridad, hablaba con gracia. Hay una mujer allí relatada en Juan 8, el Evangelio de Juan, que había sido sorprendida en un acto inmoral. Y toda la turba, eran hombres, estaban allí prestos para apedrearla. Sin embargo, Jesús, mientras escribía en el suelo, y dijo aquella famosa frase, que el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Y la Biblia dice que de a uno se fueron todos, porque enseñaba con gracia, le dio una enseñanza de moralidad. Pero también enseñaba con claridad y también enseñaba con calidez. Estos elementos, que son 6, son uno de los tantos elementos que distinguía la enseñanza de Jesús. Así que la enseñanza de Jesús, muchas veces aquellos enemigos de la fe la han llamado el opio de los pueblos. No solamente la religión, que era una expresión del comunismo, sino que la enseñanza cristiana, muchos la han definido como el opio de los pueblos. Es la manera de anestesiar a las personas, de doparla, ¿y por qué lo hacen? Porque hay un odio intelectual frente a las verdades de Dios. Esta semana pasada estaba conversando con una compañera de secundario que vive en Buenos Aires y que conocía a Cristo hace muy poquito, hace un año y pico, y me contaba, ella perdió su única hija y está tratando de compartir su fe con sus nietas. Y dice que cuando su yerno le lleva a las nietas, hay siempre expresiones adversas contra la fe. Y me contaba de que le pone a las nenas cintitas de tal color y que creen la cábala y tantas otras cosas que me dijo. No voy a esperar tanto tiempo de escribir eso. Pero sí yo le dije una cosa que es real.
Las personas que aparentan ser más duros en creer la verdad de Dios son los más blandos para creer en el error. Aquellos que no creen la verdad de la fe cristiana, que está evidenciada, que tiene pruebas de la historia, de la evidencia interna de tanto que hemos sido transformados por el poder de Dios, sin embargo creen en las cosas más extravagantes. Porque eso, quien es más duro para creer la verdad, se muestra con facilidad para creer el error. Pero Jesús, las palabras de Jesús, no tienen comparación con la de ningún maestro humano. Y él mismo dijo en el Evangelio de Juan: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Uno dice, ¿qué quiere decir esto? Jesús es llamado el Verbo al inicio del Evangelio de Juan. El Verbo es la expresión del pensamiento de Dios, es la acción de Dios en favor de todos los hombres. Ahora, ¿por qué su palabra son espíritu y vida? Porque los que aceptamos por fe la palabra que Jesús enunció y predicó y puso en la Escritura, se convierten para nosotros en instrumento de salvación eterna. Por eso la iglesia tiene un mensaje que no se compara, no se parangona con ninguna otra cosa en el mundo, porque es un mensaje que transmite vida a todo aquel que se aferra con fe a lo que es evidenciado en la Biblia. Ahora uno se pregunta, ¿por qué no todos los hombres aprecian lo revelado por Dios? Y Dios llama en el manual del fabricante de la Biblia a aquellos que resisten y son sensuales y son adversos a la verdad revelada. El Señor lo llama el hombre natural. Y el versículo que habla de este hombre natural lo define así. 1 Corintios 2:14. El hombre natural dice, no percibe. Pero quisiera decirles que esto es mucho más profundo de lo que aparentemente nuestro lenguaje castellano nos dice. No es solamente que no percibe. La intención del escritor y de Dios en el lenguaje original quiere decir rehúsa aceptar lo revelado por Dios. Rehúsa aceptar. No es simplemente lo que dice aquí que no percibe. Por eso su mensaje está lleno de gracia libertadora. La misma que expresó el Señor cuando liberó a los cautivos por el diablo y a todos aquellos que hemos sido esclavos del pecado. Somos libertados por su mensaje lleno de gracia libertadora. El mensaje de Jesucristo tiene aliento alcanzado. Vivir en este mundo, en muchas ocasiones, nos produce un grave agotamiento, porque la moral de Dios, revelada en su palabra, contrasta y choca contra la moral del mundo. Por eso el Señor prometió descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Es un descanso que nadie más ofrece. Pero este mensaje de Jesús trae esperanza al pecador. Y hay una evidencia en aquel que estaba crucificado junto a Jesús y ya en la antesala de su muerte. En el último instante, Dios le dijo, cuando el hombre expresó fe y le dijo que se acordara de él, Jesús contestó, hoy estarás conmigo en el paraíso, el lugar del descanso. Pero el mensaje de Jesús estaba lleno también de libertad del pecado y la vergüenza. Él dijo claramente en sus mensajes, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso gocemos de la libertad que el mensaje de Cristo nos trae a nosotros. Pero también el mensaje de Cristo estaba lleno de calma, del temor y la confusión. Una de las palabras, alguien se tomó el trabajo de contarlas, la expresión no temáis, o sea, no tengan miedo. ¿Saben cuántas veces está en la Biblia? Yo no las conté, la contó otro. 365 veces. Eso quiere decir que te corresponde una para cada día. Miren, hasta en esos detalles el Señor. Pero Jesús era auténtico en todo lo que Él hacía. Y nosotros tenemos que tener el desafío de ser también auténticos. Esta mañana conté un pequeño cuento. No sé si es verdad o no, pero es así. Dice que había un pastor joven que se manejaba con integridad en su iglesia. Y en ese lugar donde él pastoreaba asistían dos hermanos de sangre que eran tremendos bribones. Eran personas de mal testimonio, supuestamente tenían fe pero no tenían. Y se cuenta que llegó un día que uno de ellos murió. Eran personas de muchos medios. Y entonces el sobreviviente fue al pastor, sabiendo que, bueno, generalmente los pastores o hermanos de la iglesia tenemos algunas palabras
de despedida a nuestros auténticos cristianos, hermanos. Y este hombre fue con presiones al pastor, sabiendo la vida de su hermano muerto, le dijo: pastor, quiero que en el velatorio de mi hermano usted diga que mi hermano era un santo. Pobre pastor, ¿no? Bueno, el pastor prometió, pero era una persona de testimonio, el pastor. Así que llegó el momento, uno se imagina cómo saldría de esa promesa. El pastor dijo lo siguiente en el velatorio: este hombre, el que estaban velando, era un impío pecador, malvado hasta el fondo, era infiel con su esposa, malhumorado con sus hijos, implacable en los negocios y un hipócrita en la iglesia, pero comparado con su hermano, era un santo. Está bueno, ¿no? Muy bien. El Sermón del Monte, que es la placa que sigue, es el sermón más extenso que la Biblia registra de Jesús. Pero tiene un resumen, un hilo conductor, donde nos va dejando una enseñanza muy clara. Jesús está diciendo en Mateo 5 al 8, que es el lugar donde, 5 al 7, perdón, donde está este sermón, está diciendo el Señor: stop o basta a la hipocresía. ¿Se acuerdan de frases muy repetidas? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. El problema era que la verdad estaba bien revelada, pero los seres humanos habían interpretado a su antojo la Escritura. Y habían traído entonces toda una capa de hipocresía. Eran aparentes obedecedores de la Biblia, de la mensaje de Dios, pero simplemente era una cáscara exterior. También ahí dice el Señor: basta de teatro, ¿no? Basta de caretas. Allí está Mateo 6, las expresiones. Y también basta de intolerancia, porque el mundo antiguo era muy propenso al juicio apresurado. Por eso los pies de Jesús entonces anduvieron recorriendo los caminos de Palestina para enseñar como nadie lo hizo. Como nadie lo hizo. Y esto es verdad. El libro de Dios, que todos tenemos acceso, corre con ventaja con respecto a cualquier libro que exista en el mundo, porque es el único libro que tiene capacidad de transformación. Porque es el poder de Dios, que fue el que reveló esta escritura, y es el poder de Dios también que se incluye para poder traer transformación al corazón quebrantado y el corazón de piedra, según dice el libro de Ezequiel, que es nuestro corazón. Ahora, los pies de Jesús, punto 8, anduvieron milagrosamente caminando por el mar. Este es uno de los elementos más hermosos de los evangelios. Mateo capítulo 14, se relatan más de un evangelio, pero en Mateo 14, del verso 22, no voy a leer hasta el 33, solamente voy a decirles que ellos fueron a ese lugar, predicamos de esto hace unos 3 meses, ellos se dirigían a una barca muy precaria hacia el otro lado de pequeño mar interior. Y en un determinado momento, Jesús sabía que venía una tormenta. Igual los mandó, porque quería que ellos probaran qué calidad de fe tenían. No Jesús ya lo sabía. Ellos tenían que probar qué clase de fe. Y en el momento más oscuro de la noche, y luego de remar fatigosamente, estaban extenuados. El momento peor, ven una figura que se desliza por el agua. Es el Señor, claro, sabemos porque lo dice el libro de Mateo, pero ellos no lo distinguieron. Pensaron que era un fantasma y dieron voces de miedo, pero Jesús les respondió: tengan ánimo, verso 27, yo soy, no temáis. Y entonces fue el episodio donde Pedro también llega a la barca. Y esto nos habla que hay un condimento que está enhebrado en todo el Evangelio, que son los actos milagrosos. Ustedes a veces se preguntarán, ¿qué pensamos hoy los cristianos del poder milagroso del Señor? Nosotros creemos en el poder milagroso del Señor, si no, no hubiéramos orado recién por el favor de nuestros hermanos. Pero nosotros no cuestionamos jamás el poder de Dios. Dios lo puede todo. Pero lo que debemos entender es la voluntad de Dios, se llama soberanía de Dios. No siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Por supuesto, en la historia humana de la revelación hubo periodos donde hubo muchos milagros. En la época de Moisés, las grandes plagas dejaron devastado Egipto. Y aquel faraón, cada vez que ocurría un milagro, se enfurecía y se endurecía con Dios. Hubo una época donde los grandes profetas, Elías y Eliseo, hicieron milagros a rabiar. El ministerio de Jesús, los evangelios, él hacía milagros siempre con un propósito.
Aquellos que fueron a Jesús pidiendo un milagro a la carta, haceme esto, haceme lo otro, Jesús no respondía ante el caprichoso pedido de la gente. Pero uno de los más grandes milagros que nosotros predicamos como cristianos es lo que se llama el nuevo nacimiento, la posibilidad para todo hombre, todo ser humano que ha nacido en esta tierra, la posibilidad de recomenzar con Dios. Así como tenemos, al ser personas con existencia física, tener un padre y una madre que nos trajeron al mundo, la Biblia habla también de que en el nacimiento espiritual tenemos dos agentes milagrosos que producen lo que llamamos el nuevo nacimiento. Jesús lo dijo, que debemos nacer del agua y del Espíritu. ¿Y el agua qué es? El agua es la palabra de Dios, lo dice el libro de Efesios y 1 Pedro. ¿Y qué es el Espíritu? El Espíritu es el Espíritu Santo. Y así como de parte de nuestros padres tenemos todas las características heredadas, de algún padre más y de otro menos, pero es así, las leyes de la genética, también en el nuevo nacimiento nos es dado las características genéticas de nuestro Dios. Por eso el mayor de los milagros es la transformación de una vida. Creemos en los milagros de sanidad, pero sabemos que aún muchos de los que Jesús sanó no accedieron a ser salvos. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Jesús no tuvo empacho en sanar a los 10. Y la Biblia dice que solo uno volvió a agradecer a Dios y en ese momento se encontró con la salvación. El historiador Gibbon, es un historiador serio, dice que uno de los 5 elementos que explican el crecimiento de la fe cristiana tenían que ver con los fenómenos milagrosos que ocurrían en la iglesia primitiva, que estamos estudiando justamente en los hogares, aunque ahora suspendimos seguramente hasta marzo. En la época de la Reforma, justamente Lutero, que se recuerdan a 500 años de su acción en la historia, decía, no estamos de acuerdo, pero lo decía, el tiempo de los milagros ha pasado, pero Dios es soberano y hace como Él quiere, como Él quiere. Phil Yancey, uno de los más importantes escritores cristianos del siglo XX y ahora del XXI también, tiene un trabajo insuperable donde él analiza los milagros. Yo traje solamente unas cositas porque él, la que sigue, por favor. Phil Yancey dice que los milagros, y esto es verdad, afectaron solamente un sector minúsculo de la historia humana, de seres humanos. También Jesús resistía los milagros a pedido, que parecía que todos querían probar que lo hiciera, y especialmente se acuerdan de Herodes, resistió a Satanás en el desierto, todos querían un milagro a petición de aquellas personas. Jesús muchas veces, y a veces inexplicable en la Biblia cuando uno lee esto, muchos de sus milagros, las personas que recibieron milagros, les indicó Jesús, vayan y no lo digan a nadie. Parece rarísimo. Hoy, ¿qué diríamos en la iglesia cristiana? Venga y cuente para que se distribuya por todos lados. Y muchas veces tocamos una faceta que no nos corresponde a nosotros, invocar los milagros del Señor a petición humana. Dios solamente obedece su propia soberanía. Los milagros espectaculares, esto explica por qué eran secretos, en la Biblia usted lo puede comprobar, producían distancia, no intimidad. Aquí vemos, lo leímos recién en Mateo 14, cuando Jesús venía caminando sobre el agua, los discípulos, al no reconocerle y ver ese milagro terrible, dijeron, ¡un fantasma! Y eso dice que me imagino en la escena a la distancia, como que hubo un retroceso en esa pequeña barca, porque veían algo extravagante o extraordinario. La mayoría de los milagros de sanidad fueron resultado de la compasión de Jesús. Jesús tenía más interés en los milagros espirituales que físicos, porque sabía que un milagro de carácter espiritual provocaba el nacimiento de la esperanza y la vida eterna para aquel que confiaba en Él. Los milagros de Jesús constituyeron una señal de cómo el mundo debía ser y algún día sería. Jesús no hizo milagros, miren qué interesante, ni para recaudar dinero, ni para aumentar su fama, ni siquiera para protegerse. Jesús nunca hizo un milagro en favor de Él. Por eso, repito, creemos en milagros, esta iglesia lo cree, pero no queremos de ninguna manera encasillar o obligar a Dios que haga de acuerdo a nuestra voluntad. Por eso oramos, Señor, según tu voluntad. No es una falta de fe. Es reconocimiento que Dios en su soberanía hace como Él quiere, como Él quiere. Por eso estudiamos que estos pies caminaron por este mundo y trajeron muchos milagros. Pero ahora llegamos
al 9 y el 10, para concluir estos minutos. Y hasta ahora, cuando hablamos de los pies de Jesús hace 2 domingos, explicamos de una manera cómo vino Jesús. Pero el 9 y 10 va a dar en la tecla en ¿para qué vino Jesús? Y esto es algo loable porque nos encontramos en la enseñanza más profunda de la palabra. Los pies de Jesús fueron traspasados por los clavos de la cruz. Dijimos el otro día, al celebrar la Cena del Señor hace 2 domingos, que no fueron los clavos los que sujetaron a Jesús en la cruz. Aunque desde el punto de vista físico sí lo es, pero Jesús podía haber salido de esa trampa humana. Los que sujetaron a Jesús en la cruz fue el amor que tenía por nosotros, Ahora, la Biblia dice, a través de Pedro, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, los pies de Jesús pasaron por la cruz una sola vez. Gloria al Señor. Dice más Pedro, el justo, él, por los injustos, yo y todos nosotros, para llevarnos a Dios, el propósito, llevarnos a Dios. Por eso pasó por la cruz. Siendo la verdad, muerto en la carne, o sea, físicamente, pero dice vivificado en espíritu. Dice Pablo también, escribiendo a los Corintios, que si uno murió por todos, es una deducción increíble, luego todos murieron. Hace unos años atrás estábamos haciendo un estudio diferente a este en la iglesia, y yo hice esta pregunta, tal vez alguno se acuerda, si podía una persona morir antes de nacer. ¿Se puede morir antes de nacer? Del punto de vista médico, el médico diría, bueno, acá hay varios médicos en la iglesia, ¿no? No, eso no, se nace y se muere. Pero desde el punto de vista de la doctrina cristiana, el milagro del Calvario, donde los pies de Jesús estuvieron, es un hecho atemporal. ¿Qué quiere decir con esto? Que se cristalizó en un momento determinado de la historia, pero su efecto es hacia atrás y su efecto es hacia adelante. Quiere decir que aunque yo nací en el año 1954, nací, pero yo había muerto porque mucho tiempo después, a los 14 años, recibí la vida nueva de Cristo y fue verdad por la fe que yo había muerto cuando Cristo moría. ¿Y en base a qué puedo decir esto? Yo solamente lo digo en base a la Escritura. Dice San Pablo cuando él está haciendo un raconto de sus logros humanos. Y si fui esto, no lo voy a recordar porque muchos ya lo saben. Pero él dice, eso lo tengo por basura. Y dice, a fin de conocerle, de conocer a Dios, y el poder de su resurrección, y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte, no dice en su vida. Y el libro también de Colosenses, que es Pablo, su autor humano, dice, porque habéis muerto, y le estaba escribiendo a gente que estaba viva. ¿Por qué le dice porque habéis muerto? Se refiere a un principio espiritual. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que está muerto? Si yo estoy vivo, ¿qué es lo que está muerto en mí? Tiene que estar muerto lo que la Biblia llama el viejo hombre o la carne. ¿Qué es eso? Es el traidor interno que desafía constantemente la voluntad de Dios. Es lo heredado de nuestros padres caídos. Hablando de niños, vieron que siempre cuando nace un niño, los padres se preguntan, ¿a quién es parecido? Y los abuelos queremos ser parte del asunto. Y dice que a una mamá le hicieron esta pregunta. Un amigo dice, ¿a quién es parecido? Y el hombre, mandándose un chiste, le dijo con humor, es parecido a Adán, ¿no? Todos, queridos amigos, son parecidos con Adán, pero por esta parte interna, la llamada carne viejo hombre, que es esa parte de nuestra naturaleza que se revela siempre contra la voluntad de Dios. Y dice, ¿cuál es el remedio? Precisamente una de las razones por la cual Jesús fue a la cruz, no solamente que derramó su sangre para perdonar cada pecado que yo comete y cada pecado que vos cometés, sino un segundo elemento determinante, es que Dios tuvo un plan determinante que es destruir la fábrica de pecado que todos portamos en nuestro interior y la que nos hace
pasar malos ratos, ¿verdad? Y desagradar a Dios. Por eso, hay esta carne siempre tiene un intenso deseo de agradarse a sí mismo. Por eso competimos con Dios. En lugar de adorar a Él, nos adoramos a nosotros mismos. Buscamos ser nuestros dioses. Es increíble lo que dice Pablo de Jesús en Romanos 15. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Y a quién agradó? Al Padre. Así que todos en nosotros reside el deseo de recibir alabanza propia. Que digan qué bueno que sos fulano, ¿no? Y resentimiento tenemos cuando alguien nos reprende o nos desestima. Siempre hay un esfuerzo propio que es egoísta. Intenta introducir su experiencia espiritual y aún en el servicio cristiano. Y lamentablemente muchas veces lo logra. Y ese servicio en la carne, el enemigo interno, aunque pueda ser destacado, es reprobado por Dios. Bueno, ¿cuál es el remedio que Dios establece para la carne? Y que tiene determinación por lo que aconteció en la cruz. La carne incluye pecados vergonzosos y aún virtudes humanas naturales. La carne siempre busca ser servicial, generosa, activa, religiosa, encantadora. Pero dice Pablo, en capítulo 7 de Romanos, cuando él describía su vida antes de Cristo, cuando era un religioso empedernido, cuando te daba a pie juntilla todo lo que la religión hebrea pedía, él se declara, en mi carne no mora el bien. Y por supuesto, también lo dice en el capítulo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no mora bien y la carne no puede agradar a Dios. Y Jesús, que es el verdadero revelador de todo, dijo en uno de sus sermones en Juan 6, la carne para nada aprovecha. Así que sumemos esta frase, no puede, nada y para nada. Por eso la carne no mejora. Ese enemigo interno no se corrige. ¿Cuál es el remedio? Es clara la Biblia. Debe morir. Debe morir. Y es a veces nosotros mismos lo que nos queremos que muera. Por eso morimos antes de nacer. Somos plantados juntamente con Cristo. Ahora, hay dos cosas importantes. ¿Cómo se hace efectivo esto de morir para corregir o eliminar la carne que no mejora? ¿Y cuál es el resultado? Parto de la última pregunta. ¿Cuál es el resultado? Esto nos viene muy bien. Tenemos una nueva mente. Es la vieja mente, pero ahora bajo el control y gobierno de Dios. Y en una programación constante de la palabra de Dios que va llenando nuestra mente. Tenemos un nuevo corazón. Y el otro, el viejo, dice Ezequiel, un corazón de piedra, reemplazando por un corazón sensible. Tenemos nuevos deseos. Ahora ahí está el deseo que se introduce de querer hacer como el hacer de acuerdo a Dios. Tenemos nuevas ambiciones. Las ambiciones ahora que tenemos en la nueva vida son ambiciones santas. Tenemos nuevas ocupaciones. Antes que me interesaba el prójimo, todo lo que me venía bien a mí me servía. Pero tengo nueva misión, nuevo propósito, servir a otros. Tengo nuevos goces. El gozo de hacer la voluntad de Dios. Esto es terriblemente bueno. Tengo nueva paz. No como dice en el Evangelio que Jesús dijo, yo le doy esta paz, que no es la del mundo. Es la única paz que puede servir, es la que yo doy. Y tengo nuevo poder. ¿Cómo el hombre se esfuerza en tener poder? Poder político, poder nuclear, poder económico, poder popular. Pero hay un poder que es insuperable, el que otorga Dios. Y Él dice en el libro de los Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nueva victoria, victoria que nadie puede embargar. Qué bueno que los pies de Jesús hayan estado en la cruz. Porque no solamente que me dio salvación, de todo pecado me cubrió, me limpió, sino que ha sido efectivo para arrasar con este enemigo interno que todos tenemos. Pero ¿cómo se hace efectivo esto? El anterior, ¿sí? ¿Cómo se hace efectivo? Toda bendición prometida por Dios, registrada en la Biblia, para ser apropiadas, para hacerlas propias, es la expresión de apropiar,
solamente es por la fe, por la fe. Por eso dice Romanos 6:6 que nuestro viejo hombre fue destruido, quiere decir, se volvió inactivo, puesto fuera de acción, hecho nulo. Muchas veces, no sé si ustedes han visto, en algunos negocios, cuando se vende, se llama el fondo de comercio, que hay contadores que me puedan dar la letra, ponen un cartelito. ¿Han visto ustedes atendidos por sus nuevos dueños? Y de verdad que podemos portar ese cartelito en nuestras vidas cuando encontramos a Cristo. ¿Por qué? Porque adquirimos una vida sin igual. Por eso la vida cristiana victoriosa no es una experiencia, es una persona. La vida cristiana victoriosa no es un credo ni tampoco un dogma. La vida cristiana victoriosa no es una experiencia, es una persona. La vida cristiana victoriosa no es un curso especial de doctrina, por más que la estudiemos. La vida cristiana victoriosa es una experiencia, no es una experiencia, es una persona. Por eso dice San Pablo, hablando de la apropiación de estos recursos para vivir una vida extraordinaria, que es la vida nueva de Cristo, dice, consideraos otra vez muertos al pecado, Romanos 6:11. Pero no es para quedarse muerto, lo que debe morir es lo malo. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces lo que batalla contra nosotros para que experimentemos esto son nuestras emociones. Dice que una mujer se despertó un día con la sensación, que muchas veces nos pasa a todos nosotros, de que le pareció que no había dormido absolutamente nada. Pero se fijó en el reloj y el reloj decía las 6 de la mañana. Prendió la radio y decía que era las 6 de la mañana. Y luego miró por la ventana con su cortina descorrida y también estaba a las luces del amanecer. Así que ella no pensaba que era las 6 de la mañana, pero ¿importaba cómo se sentía ella? No, porque no importa cómo ella se sentía, la realidad pasaba por otro lado. Y con los hechos de Dios necesitamos dejarnos de basar nuestra salvación en los altibajos emocionales y vivir confiando en los hechos y promesas de Dios y cimentarnos absolutamente en ellas, no en ningún sistema humano. Por eso, cada mañana al despertar, digamos, estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios. Estoy vivo en Cristo. Sé que esto es un hecho, Él murió por mí y eso creo. Y por último, en estos 5 minutos últimos, siguiendo con la explicación del por qué vino Jesús, los pies de Jesús salieron llenos de vida de la tumba. Salieron llenos de vida de la tumba. No es que Jesucristo estaba allí en aquella tumba labrada en la piedra, en la montaña y de piedra, estaba allí acostado como una momia, como el estilo oriental de sepulturas. No es que en un momento Jesús levantó la mano y dijo, ¡ja! ¡Arriba! No, Jesús no se resucitó a sí mismo, sino dice la Biblia que el Padre le levantó con nueva vida. Y esos pies de Jesús, que habían pasado por la terrible castigo de la cruz en favor de nosotros, volvió a caminar con un nuevo propósito. ¿Cuál? Darnos a todos los que viniéramos después de Él la vida nueva. La vida nueva. Así que el Padre le dio vida nueva a Jesús y Jesús engendró vida nueva en todos nosotros. Así que sus pies resurrectos traspasaron la roca de la tumba y continuamente por donde Él va y en respuesta a la invocación a su palabra y a la que dice el Señor que debemos tener en hacer del agua y del Espíritu, la palabra y el Espíritu, nos da vida nueva. Así que, ¿cuáles son las señales de la vida nueva en nosotros? Una buena pregunta. Tendrás un amor asombroso como señal de que amas al Señor Jesucristo y a tu prójimo. Señal de la vida nueva es que evidentemente tus propósitos cambian. Y tal vez que a Dios yo antes de convertirme no tenía en consideración alguna. Sin embargo, la persona de Jesús constantemente ha sido de mayor consideración en mi vida y lo sigue siendo. Me falta mucho para transitar, pero le pido a Dios que esta señal se vea. A través del nuevo nacimiento heredamos los genes de Dios. Las características de aquel que es nuestro Padre se van repitiendo en nosotros, porque dice Pedro que somos participantes de la naturaleza divina. Aunque muchas veces encontramos con la genética, cuando hay más de un padre que de otro, recesivo dominante, las palabras que fueron usadas
creo que de Mendel, hace como 150 años. Pero en el nuevo nacimiento espiritual debemos portar las características de Dios. Juan que tenía mucho en su vida de joven que arrepentirse porque él no tragaba a nadie y que se oponía, quería fuego del cielo para que lo matara. Sin embargo, ya como una persona cambiada por Dios dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que es verdad, Juan, ¿eh? Y que él lo comprobó por sí mismo. Por eso, uno se pregunta, ¿qué piensa Dios el Padre de Jesús? Lo tenemos en 2 oportunidades, la voz del cielo habló ante los hombres y ante Jesús y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido, tengo contentamiento, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿podrá una persona decirse creyente si no ama a Jesús? Porque la señal de la nueva vida es que hay amor. Y esto no es un amor simplemente declamado, sino un amor sino demostrado. Segundo elemento de la vida nueva, si es que yo digo tener vida nueva, la debe mostrar el testimonio del Espíritu. Dice el libro de Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio, el Espíritu con mayúscula, testimonio del Espíritu con minúscula, de que soy hijo de Dios. Y esto es una experiencia para todos los que decimos ser cristianos. Así que me doy cuenta, puedo darme cuenta y conozco de verdad que pertenezco a Dios. Hay una evidencia interior que nadie la puede hacer, solamente el testimonio del Espíritu. ¿Tenés el testimonio del Espíritu? Marcándote que sos parte de la vida nueva. Tercer elemento es que tendremos cuando conocemos de Jesús y decimos tener la vida nueva, tener un deseo de santidad. Esta es la mejor experiencia propia de mía y a lo mejor la tuya. Antes de Cristo, de conocerlo, corría yo hacia el pecado. Cuando no conocía a Cristo, ahora corro del pecado. Y cada vez quiero hacerlo con mayor serenidad. Por eso decía David cuando comprobó el valor del perdón y él había hecho terribles cosas. En el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Era un personaje del Antiguo Testamento, por eso cubierto su pecado. Cuando Jesús vino fue quitado su pecado. Y por último, y tiene que ver con lo que podemos practicar en Navidad, la vida nueva, es que engendra en nosotros un deseo de compartir esta vida nueva con otros. Yo quiero decirte que una de las grandes bendiciones que tenemos como cristianos es llevar a un corazón afligido, un corazón que no tiene esperanza, un corazón que no tiene el renuevo de Dios, llevarle la palabra de Dios. No hay elemento más bonito, más hermoso, una experiencia más significativa de ser de bendición a otros. Por eso tenemos que, en este tiempo especial de Navidad, yo por lo menos con mi familia, no todos de mi familia son cristianos. Así que siempre es el tiempo donde podemos compartir nuestra fe, donde podemos dar evidencia del amor de Cristo en nuestras vidas, de su paciencia para con nosotros. Así que aprovechemos este tiempo para compartir la grata verdad, la esencia del mensaje cristiano, el Evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva. Por eso uno dice, bueno, a mí me cuesta mucho porque yo soy una persona muy callada, muy introvertida, me da vergüenza. Pero quiero decirte que yo he tenido ese problema. No quiere decir que lo he vencido. Pero cuando yo digo, pero si esta mi vergüenza, mi ser introvertido, significa que otro se quede sin la posibilidad de escuchar de Jesús, yo tengo que cambiar mi actitud. Eso es lo que le pasaba a los discípulos. Había que ser cristiano en el tiempo de los apóstoles, porque por compartir de su fe les costó grandes dolores, cárceles. Hoy estamos en libertad. Por eso hay una palabrita que destaca la acción de aquellos primeros cristianos, y esto voy terminando, era la palabra denuedo. No se usa mucho en el lenguaje castellano, pero existe esa palabra. ¿Pero qué quiere decir? Es tener valor de permanecer firme en el Señor ante la oposición. Es valentía, es arrojo, es coraje, es dejar de estar callado para poder compartir lo más valioso, que es el mensaje de Jesús, el mensaje que cambia vidas. Y termino con esta palabra, una palabra que nos gusta a todos,
es la palabra comodidad, ¿verdad? ¿Quién no le gusta estar cómodo? Todos. Pero vamos a dividirla en 3 partes. Y es como el Señor nos dijera en este tiempo especial de Adviento, que es el tiempo previo a la Navidad, que es decir, la venida del Redentor, y vamos a dividirla. ¿Cómo? Di-dad. El Señor te está diciendo, ¿cómo? Di-dad. ¿Cómo? Di-dad. Que Dios nos bendiga y que si hemos sido receptores del amor sin igual de Jesús, no seamos reticentes. En este tiempo especial que la gente está más permeable. Tal vez más permeable que en la época de Semana Santa, que la gente piensa en el turismo. Pero aún los comerciantes se interesan en Jesús, solamente para que sea allí en el pesebre, ¿no? No que tenga voz para poder traer mensaje de no solamente de esperanza, sino también de juicio a aquellas cosas que hacemos equivocadas. Así que el Señor nos bendiga a que como dijera el Señor, no es una palabra de la Biblia, pero la estamos adaptando, como dad. Que Dios nos bendiga y seamos agentes de testimonio a un mundo necesitado. Nos ponemos de pie, dando gracias al Señor, porque hemos en estos 3 domingos repasado con la Biblia dónde estuvieron los pies de Jesús. Y hoy quedamos con los 2 últimos, estuvieron en la cruz, pero también estuvieron en la tumba y salieron victoriosos para la vida nueva. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias, porque así como Pedro decía a cristianos que sufrían por su fe, que así como Jesús padeció, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Señor, gracias porque los pies tuyos marcaron un rumbo. Y Señor, hemos finalizado considerando que estuvieron en la cruz, trayéndonos el remedio, no solamente para cada pecado que cometimos en contra tuyo, sino para derrotar el enemigo interno, que es la fábrica de pecado que todos tenemos. Pero también, Señor, esos pies salieron victoriosos de la tumba y fueron el portador de la vida nueva. Señor, ayúdanos a copiarte en tus fuerzas para ser agentes de la vida nueva donde vayamos. Ayúdanos en este tiempo especial de Navidad, ante compañeros de trabajo, de estudio y aún familiares que desconocen tu esperanza, la esperanza que trajiste, para que podamos ser portadores de esta verdad y podamos compartir lo que más grande tenemos, que es la fe en ti. Gracias, Señor, y despídenos en tu paz para disfrutar una semana de trabajo y de testimonio. Lo decimos en el nombre más grande que el mundo conoce y que el cielo conoce, en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.